Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Víctor Javier y tengo el placer de estar aquí en esta mañana con ustedes para compartir el tema de hoy. El menú espiritual de hoy es el siguiente. Primero, tenemos a Marta con nosotros, que es la lectora y coordinadora. Segundo, ella nos va a leer la chequera de la fe. Y tercero, estará también leyéndonos la etiología en el segundo capítulo sobre las leyes de la salud y la enfermedad mental y emocional. Y después de esto, mm, comparto un tiempo. Posteriormente tienen una hora para compartir todos los presentes. Así es que mm, tengamos buen ánimo porque hoy la vida comienza. Comenzamos, Marta. Adelante. Sí, señor. Buenos días. Mi nombre es Marta Lorena. Muy agradecida por estar aquí, contenta, dispuesta, con el corazón abierto para todo lo que vamos a recibir en esta maravillosa mañana. Comenzamos con la lectura de la reflexión de la chequera de la fe. Dice así: 11 de septiembre. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lamentaciones 3:27. Esta afirmación es tan buena como una promesa. Ha sido bueno, es bueno y será bueno que yo lleve el yugo. Temprano en la vida tuve que sentir el peso de la convicción y desde entonces ha evidenciado ser una carga que enriquece el alma. ¿Acaso amaría tanto el Evangelio si no hubiera aprendido, gracias a una profunda experiencia, la necesidad de la salvación por gracia? Javes fue más ilustre que sus hermanos, por cuanto su madre lo dio a luz con dolor, y aquellos que sufren mucho para nacer para Dios son conformados en sólidos creyentes en la gracia soberana. El yugo de la censura es enfadoso, pero prepara al hombre para futura honra. Quien no haya sufrido el castigo del desprecio no es idóneo todavía para ser líder. La alabanza intoxica si no va precedida del ultraje. Los hombres que se alzan a la eminencia sin una lucha previa usualmente caen en la deshonra. El yugo de la aflicción, del desencanto y del trabajo excesivo no ha de ser buscado de ninguna manera, pero cuando el Señor lo pone sobre nosotros en nuestra juventud, desarrolla con frecuencia un carácter que glorifica a Dios y bendice a la iglesia. Vamos, alma mía, inclina tu cerviz, toma tu cruz. Fue buena para ti cuando eras joven y no te hará ningún daño ahora. Sopórtala alegremente por Jesús nuestro Señor. Aquí termina. La escritura dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto significa llevar el yugo de la responsabilidad. Hay muchas personas que se quejan por haber tenido el yugo de la responsabilidad temprana. Sin embargo, las circunstancias no obedecen a leyes, obedecen a la necesidad inmediata. Si la madre o el padre de familia tenía que irse a trabajar, alguien tenía que apoyarla o apoyarlo en el hogar. Y esto sin dudas tendrían que ser las personas que están ahí. Quizás el hijo más grande, la hija más grande, tuvo que cargar un yugo, el yugo de la responsabilidad,
Tal vez el padre fue injusto o la madre fue injusta con esa persona. O tal vez la madre como el padre lograron tener una gran estima con ella. Sin embargo, en la variabilidad del tratamiento, lo importante es lo que aprendimos de esa lección, de cargar el yugo, cargar la responsabilidad en nuestros lomos desde temprano. En mi caso personal no fue así. Desde temprano fui yo quien escogió el yugo. Fui yo quien de alguna manera se refugió en los libros y los primeros libros en los cuales yo me refugié fueron libros como Escuchando al Gran Maestro y la Sagrada Escritura. Escuchando al Gran Maestro era mi libro de cabecera. Nunca le pedí a mi madre que lo leyera, pero lo leía yo. Y me gustaba mucho al grado de que mi héroe favorito fue Jesucristo. Yo quería ser como Jesús. No lo he logrado, pero sí me gustaría estar a su lado en la resurrección. Lo cierto es que mm, cuando nosotros vamos creciendo con la responsabilidad de amarnos y amar a otros y sentir el amor de otras personas, cuando mamá no estaba, por ejemplo, recuerdo que tenía que haber un concurso. Éramos pues pobres y no había ni siquiera algo para ponerme en mi cabello alborotado y se me ocurrió agarrar manteca y ponerme en la cabeza para poder que mis cabellos se pudieran doblegar porque estaban rebeldes, como son siempre hasta el día de hoy. Sin embargo, obtuve la burla de los niños, pero eso no me importó. Luego, mm, no sabía cómo ponerme la corbata. Íbamos a presentarnos en el Teatro Juárez, que se conocía como el Cine Juárez, y teníamos que estar ahí. Así que mm, fui a la casa de un niño, que era muy amable, ese niño, y su padre era el capitán de bomberos, y su mamá estaba ahí en su casa, cerca de la mía. Entonces, pues ella me puso la corbata. Fue tan amable, tan generosa, que no me olvido de sus consejos. De hecho, considero pues que el yugo no solamente se lleva desde casa, sino aquellos que nos advierten acerca de nuestros comportamientos. Aunque no nos agraden, son buenos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo una verdad para protegernos. Qué maravilloso es cuando Dios nos aconseja, cuando Dios nos ayuda a salir adelante en medio de toda situación. Alguien me preguntaba de que no podía creer que yo hubiera estado casi 5 años en la cárcel y que no estuviera resentido ni aborreciendo a las demás personas, ¿no? No tenía por qué hacerlo. Si las personas me habían encerrado injustamente en ese lugar, yo tenía otros delitos que pagar, que eran peores que los que me habían acusado. Y por esos delitos del pasado es que aguanté la prisión y la acepté como un pago por lo que yo había hecho en el pasado.
Así que dentro de la aceptación, la derrota y la creencia, mi fe en Dios, fue que pude soportar todo ese tiempo y Dios defendió mi causa hasta el día de hoy. Por eso le agradezco a Dios el hecho de haberme instruido, de haberme enseñado, de haberme guiado, porque aunque yo encontré esos libros, cualquier niño pudo habérselo encontrado, pero no cualquiera se enamora de un libro y está estudiándolo de forma constante, más en cuanto a Jesucristo se refiere. Los cuatro evangelios eran un compendio en, en ese libro llamado La voz del maestro, escuchando al gran maestro se llamaba. Entonces, pues eso me dio un parteaguas para generar en mi vida cierta responsabilidad. Estoy agradecido con Dios por eso y le agradezco todas las luchas que he tenido a través del tiempo y el ayudarme hoy en día a ser independiente de las personas en el sentido emocional. Aunque les estimo y les quiero, sigo siendo independiente. Nunca seré autosuficiente, pero soy suficiente para mí el día de hoy. Pues gracias Dios por todo ese cariño que nos das cada día para vencer. Hemos nacido en victoria y hemos crecido en la derrota como en la victoria. A ti sea la gloria y la alabanza, Padre eterno. Amén. Ahora sí, vayamos al tema. Adelante, Marta. Muchas gracias, don Víctor. Bueno, para ponernos en contexto, vamos a recordar que estamos leyendo el libro de la etiología de la enfermedad de la salud mental y emocional. En el día de hoy leeremos el capítulo 2, que dice así: las leyes de la salud mental y emocional. Definición, origen, manifestación, pronóstico y mantenimiento. Esto es reproducido de la Revista de la Salud Mental de enero de 1971. La salud mental y emocional es, primero, una condición, un todo. Segundo, salud espiritual. Tercero, es siempre la misma en todas las personas, solo los detalles superficiales varían. Cuarto, se caracteriza por una sensación de bienestar y porque la conducta de la persona es natural y feliz. Quinto, progresiva si se practica. Sexto, se puede lograr de inmediato y mantenerse. Séptimo, es causada por la eliminación del egoísmo y la adquisición de la habilidad para amar. Octavo, se puede lograr y mantener olvidándose de uno mismo y practicando el amor hacia los demás. En un artículo previo de la Revista de la Salud Mental de septiembre de 1969, que se publicó en el libro rojo de NA, bajo el mismo título, expusimos las leyes de la enfermedad mental y emocional. Ahora nos toca examinar la otra cara de la moneda y explicar las leyes de la salud mental y emocional. Al igual que en el artículo anterior, manifestamos nuevamente que estos enunciados son efectivamente leyes y no teorías, ya que puede probarse y comprobarse una y otra vez y los resultados serán siempre los mismos. Las leyes de la salud, así como las leyes de la enfermedad, cumplen con todos los requerimientos científicos que toda ley debe cumplir. Para facilitar el trabajo de nuestros lectores, describimos aquí los requerimientos científicos de las leyes de la salud tal como aparecen en el libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional. Nuestras leyes de la salud mental y emocional
cumplen con los siguientes requerimientos científicos. Primero, explican todos los hechos conocidos acerca de la salud. Segundo, sugieren nuevas áreas para la recopilación de los hechos. Tercero, presiden exactamente el curso de la salud. Cuarto, están basadas en la observación y experiencia de muchas personas. Quinto, cualquiera puede ponerlas a prueba donde quiera y a cualquier hora. Sexto, son prácticas y funcionales. Séptimo, son de aplicación universal. Octavo, ofrecen una guía efectiva. Noveno, pueden usarse inmediatamente, en realidad ya están en uso. ¿Paramos aquí o continúo, don Víctor? Bueno, continuamos. La salud mental y emocional es algo maravilloso. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por muchos profesionales de la salud mental y por el resultado de estudios e investigaciones, asombrosamente pocas personas la poseen. Los psiquiatras han explicado que el 95% de la población mundial necesita tratamiento para problemas mentales y emocionales, problemas lo suficientemente graves como para dañar al paciente y que justifican el tratamiento. Es bien sabido que la enfermedad mental y emocional es el problema número 1 de la humanidad. La salud mental y emocional es, por lo tanto, tan rara que los pocos que la poseen constituyen, de hecho, solo un grupo minoritario, puesto que muchas personas sufren de la enfermedad mental y emocional, el 95%. Entonces, estadísticamente, la enfermedad mental y emocional se convierte en la norma y por tanto la gente mental y emocionalmente enferma es normal. Las personas saludables constituyen un grupo tan pequeño al otro extremo de las normales, que ellas son por consiguiente anormales. Esto nos da un cuadro diferente. Nadie tiene que sentirse avergonzado por estar mental y emocionalmente enfermo, pues está dentro del promedio y dentro del 95% de la población. Creo que se sentiría muy solo estar dentro del 5% restante. Estas personas quizás deberían protegerse entre sí, unirse y formar normales anónimos, NA, para que los demás sepan que existen. Es evidente que el mundo está enfermo, ya que el 95% de las personas que lo componen están enfermas. La solución es simple. Si todas las personas se recuperaran, el mundo se recuperaría también. Los problemas de la humanidad serían eliminados cuando las personas que la componen estén mental y emocionalmente sanas. Mucho se ha escrito acerca de la enfermedad mental y emocional, pero poco se ha hecho para resolver el problema. No se ha escrito lo suficiente acerca de la salud mental y emocional, lo cual sin duda alguna indica que muy poco se conoce sobre ella. ¿Qué pasa con el grupo que compone el 5% de los sanos? ¿Quieren mantenerse en secreto? ¿Por qué no comparten su clave? Sin duda alguna, ellos están dispuestos a compartirla, pero no encuentran eco entre el grupo que compone al otro 95%. No hay duda de que esta es la razón por la que los sanos no pueden penetrar al otro grupo. Realmente, los secretos de la salud mental y emocional han sido conocidos y practicados durante muchos siglos.
De hecho, estos secretos son tan viejos como la raza humana. Lo que sucede es que hasta ahora los hombres se están liberando de lo que les había impedido usar los secretos de la salud mental y emocional para poder lograr una vida rica, completa y satisfactoria. A través de la historia, muchos millones de personas han usado estos secretos y han obtenido una vida maravillosa. Sin embargo, la enfermedad también se ha expandido a través de los siglos. Desde la raza humana tuvo su inicio. Pero hay buenas noticias. Todo ser humano que lo desee puede ahora tener salud mental y emocional. El secreto está a su disposición para tomarlo y usarlo. Miles de nosotros lo hemos descubierto. Lo usamos y nos sentimos bien, saludables y felices. Adquirir la salud mental y emocional significa eliminar la enfermedad mental y emocional, que es lo mismo que decir aprender a amar significa eliminar el egoísmo. Estos hechos pueden reducirse a esta simple fórmula. Bueno, La salud, bueno, la fórmula, leo la fórmula, ¿cuál fórmula? la que dice aquí, que la fórmula es la salud mental y emocional es amor, la enfermedad mental y emocional es egoísmo. Bueno, está bien. Gracias, Marta. Gracias por tu lectura. Bueno, es tan importante la salud mental. Hoy en día dicen que el 97% de los seres humanos están enfermos y solamente un 3% es sano. Si cuando el doctor Grover escribió esto, de acuerdo a la estadística que no sé dónde la saca, el 95% está enfermo y el 5% está sano. Quiere decir que en los últimos tiempos se perdieron dos puntos. Y en vez de haber más recuperados, que debería de haber el 90%, digamos, de enfermos y el 10% sano. Esto significa que algo hemos perdido en el tiempo. Cuando se habla de la salud mental, se habla de un ser completo. Un ser saludable es que física, mental, económica, emocional, sexualmente, espiritualmente, está sano. Pero eso caería en la perfección. Y nosotros no somos perfectos, somos perfectibles, pero no somos perfectos. Entonces necesitamos desarrollar la habilidad de amar, pero el egoísmo no lo vamos a derrumbar, porque la visión del egoísmo, eso está equivocada. No es el egoísmo lo que vamos a derrumbar. Vamos a buscar dominar al instinto natural. Y para dominar al instinto natural necesitamos transformar nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que se perdió a través de la historia? El lenguaje y la fe. Cuando empezaron Bill W. y todos aquellos que le acompañaron, desde el Dr. Bob, ellos de alguna manera u otra tenían una fe y un tipo de moral. La moral que regía en 1938 o 39 era una moral más fuerte. Con el paso del tiempo, la psiquiatría, como la psicología, ha venido derrumbando la moral humana. Y ha estado cambiando los tiempos. ¿Por qué digo yo que
venido a derrumbar la moralidad humana. Como alguien dijo, hoy les voy a platicar por qué a Sigmund Freud no le hizo daño la cocaína. Sigmund Freud era un cocainómano e hizo cocainómano a una sociedad. Cuando Sigmund Freud apareció en televisión hablando que la cocaína era la panacea del hombre, que en ella iba a encontrar los placeres y enumeró todas las satisfacciones que da la cocaína. Así que la ponderó y la puso en un lugar alto, como una diosa. La gente empezó a utilizar la cocaína como uso común para ellos, como usar una aspirina para el dolor de cabeza. Y la invención de la Coca-Cola, que en aquel entonces se hacía con cocaína, una sociedad adicta se convierte en inmoral, rompe los esquemas morales. Por eso el padre del psicoanálisis volvió a esta sociedad cocainómana desde un principio. Él fue uno de los pilares fuertes. Cuando empezaron a caer personajes como Charles Chaplin y otros artistas y políticos y gente de alcurnia, empezaron a caer enfermos por causa de la cocaína. La sociedad empezó a transformarse. Pero no solamente eso, sino que la psicología empezó a romper esquemas, a romper paradigmas que sostenían a una sociedad dentro de la moral. Y la gente empezó a enfermar más con esa liberación. La gente no sabía si a los niños había que corregirlos o no había que corregirlos. La idea es no hacer nada con ellos, no darles una responsabilidad y tampoco darles un castigo. Es como dejar un árbol crecer en la nada. Va a crecer para todas partes. Yo recuerdo a un viejecito que se llamaba Simón, que salía por las mañanas de su casa y yo andaba jugando por ahí en ese callejón y veía a don Simón todos los días revisar a su árbol y le cortaba los pequeños escollos que iban creciendo a los lados, se los cortaba. Y yo curiosamente le pregunté, ¿por qué hace eso, don Simón? Y el viejecito me dijo, lo hago para que este árbol pueda crecer derecho y pueda ser alto y con sombra y la gente pueda estar debajo de él. Ah, esa lección de don Simón se me quedó prendida en el alma, porque es precisamente eso lo que uno tiene que hacer con los niños, irlos moldeando. Y para eso hay que darles responsabilidades, hay que ayudarlos a ser sociales, hay que ayudarlos a hacer que compartan las cosas. ¿Por qué? Porque ellos nacieron, pero sus instintos se desbocaron. Y por su necesidad, su instinto de conservación, pues hace que las cosas sean para él y para él. Un niño regularmente usa el asadón solo para mí, pero tenemos que aprender, tenemos que enseñarle a usar la pala también para ellos. Así que en el transcurso del tiempo hemos nacido con una predisposición a la enfermedad espiritual.
No podíamos ser de forma diferente. Ni aunque los padres nos hubieran dado el mejor de los caminos, no podríamos ser diferentes. La moral de 1939 no se parece a la moral del 2025. Vivimos en una sociedad más relajada. En 1939 no podías pasarle el brazo a una chica nada más por pasárselo. No. Sus vestidos eran un poco más largos, hasta las rodillas o un poco más arriba, digamos, pero mínimo. Como decían, 4 dedos después de la rodilla. Pero las cosas fueron cambiando. La liberación, la relajación de la sociedad y la búsqueda de ser reconocidos empezó a generar una moda diferente. La enfermedad empezó a ser de las suyas. Porque si antes la enfermedad estaba un poco detenida, ahora no. Ahora es un podium que cualquiera puede tomar. Es muy desagradable ver en los suburbios de las grandes ciudades a los adictos y entre ellos ver a adolescentes y a niños pequeños drogándose porque son huérfanos, porque han sido golpeados y violados, porque han sido lastimados por otros enfermos. Vivimos en una sociedad enferma. El 97% está enfermo. Ya no es el 95%, son 2 puntos más. Esto habla del decaimiento de la moral. La moral es el arte de amar, es el arte de poner límites a nuestras vidas y ayudar a otros a poner límites en sus vidas. Esa es la moral. La inmoralidad, ahí no hay límites. Ahí solamente hay libertinaje. Es autodestrucción y destruir a los demás. Y parece ser que como si estuvieran jugando a ver a qué familia podemos destruir mejor. Mi familia es la más destruida, dicen unos, y otros dicen, no tiene competencia con la mía. Pero ¿por qué no está en la unidad familiar? La gran mayoría de las familias están desunidas y están descontentas los unos con los otros por situaciones materiales o por cuestiones de resentimiento. Desde que me sacó la lengua, o me sacó la vuelta, o no me dio, o me estafó. Sin duda, la inmoralidad ha llegado hasta este tiempo. Esto significa que la religión ha fallado en ese campo. Ella dice orgullosamente que desde hace 2000 años están haciendo política, como lo dijo un obispo cuando fui a entrevistarlo. Cuando le pregunté acerca de sus doctrinas, de sus enseñanzas, y dijo, tenemos 2000 años haciendo política y ni nosotros mismos hemos podido destruir a la iglesia. Es triste la respuesta de este político obispo, porque lo cierto es que le pregunté acerca del por qué. ¿Por qué mantienes a un pueblo con ideas falsas? No, dijo él. Nosotros no le pedimos que adoren imágenes. No les pides que adores imágenes, pero tampoco se lo impides. Y por otra parte, tu líder mayor
habla de la adoración a la diosa de la fertilidad, Astarte, Astartes, la diosa del cielo, en la figura de María. ¿Por qué? Bueno, pues esas son cuestiones del Vaticano. Pero tú sirves a ese país. He dicho, hemos hecho política durante 2000 años y todo está bien. Para ti sí, para los pobres y los ignorantes no. Así que la religión como tal no ha dado un resultado correcto en el análisis de las cosas. La propia religión ha tenido que hacer nuevos cambios para lograr adeptos, como imitar a los que tanto odiaba y perseguía, a los evangélicos, y hacer dentro de sus patios, no dentro de sus templos, dentro de sus patios, cultos pentecostales. Todo esto, toda esta mercadería religiosa existente es inmoral. La inmoralidad sigue su curso, pero no es nuevo. Eso lo propuso un Dios cuando le dio la visión a Daniel sobre la gran imagen esa. La cabeza de oro hablaba de fidelidad y de moralidad. ¿Qué es lo que hacía Nabucodonosor? Nabucodonosor conquistaba las culturas, pero dentro de conquistar las culturas, Nabucodonosor, eh, esto lo que hacía era sacar a la gente de ahí, sacar a la gente de ahí. A ver, permítame un momento. Bueno, pues continuamos. Estaba hablando acerca de la integridad de la salud y que es importante el hecho de entender cómo el mundo se fue desmoralizando hasta el día de hoy. Precisamente se descompone a partir de la ciencia de la mente, es decir, la psicología. Las nuevas acciones psicológicas que estuvieron en el tiempo pasado, algunas, pues todos fuimos conejillos de India de de esas teorías de la psicología. Hoy la psicología ha avanzado mucho, igual que la que estamos hablando de la neurología también, ¿verdad? Que esa se basa más en los hechos y en la investigación del cerebro y sus químicos, cómo funcionan. Y la verdad es que los nuevos descubrimientos de esta disciplina, neurología, descubrieron pues algo que Dios ya nos había dicho desde hacía mucho tiempo. Una de las cosas que me causaba intriga era lo que dice, perverso y desesperado es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, dice Dios, yo lo conozco y estudio el corazón y la mente humana. Entonces yo decía, ¿y por qué el corazón? ¿Y por qué? Bueno, la mente todavía, pero ¿y el corazón por qué? La neurología nos dice que en el corazón tenemos más de 40.000 neuronas que toman decisiones en nuestras vidas. Ahí, de alguna manera u otra, está la orden. Una orden que la mente no puede rebatir. ¿Y qué es esa orden? Bueno, esa orden es precisamente las memorias instintivas.
El origen de las memorias instintivas es la historia, pero el resumen de la historia, ¿qué es? Por ejemplo, si digamos el resumen de la historia de México, ¿qué sería? La Constitución mexicana. Ese es el resumen de la historia. Todo lo que se vivió, el mundo sangriento, las discusiones, las peleas, todo lo que se vivió de luchas, termina en un libro, la Constitución mexicana, y la creación del Congreso y los tres poderes, federal, judicial y estatal. Entonces, podemos entender pues que esos logros son parte de una historia, pero aquí lo que nosotros realizamos con nuestra repetición constante, nuestra mala manera de pensar, formamos unas memorias en el instinto, que son órdenes, son maneras de ser y de actuar, que no pasan por el razonamiento, porque ya estuvieron ahí. Y al repetirla invariablemente, hicimos memorias positivas como memorias negativas. Hicimos virtudes como hicimos defectos. Sí. Entonces, para esto, pues, necesitamos nosotros comprender el resultado de nuestra práctica. Todo esto, cuando dice el primer paso, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar destructiva, yo decía, ¿cuándo? ¿O cómo? Pero hoy puedo comprenderla. Necesitamos retomar la idea fundamental de la moral de los tiempos del inicio del programa de recuperación, porque el programa de recuperación nació en una cuna moral, en una religión, los grupos Oxford, que fluyen de una religión. De ahí, su cuna es moral. Por eso Bill W. escribe en el libro azul, creemos que hemos hecho un libro espiritual y moral. Algunas personas cuando leen la otra parte, donde Bill W. dice que la moral por sí misma no nos servía para nosotros cambiar. ¿Por qué? Porque eran principios morales que no practicábamos. Los oíamos como no mentirás, pero mentíamos. No robarás, pero robábamos. No cometerás adulterio, pero cometíamos adulterio. No codiciarás y codiciamos. Honrarás a tu padre y a tu madre y no honramos a papá y a mamá. Entonces, había una ley moral, pero no la cumplíamos, ni teníamos ganas de hacerlo. Queríamos vivir bajo el fundamento del placer y no de la razón espiritual. Así que vivíamos equivocados hasta que nos alcanzó la enfermedad, cuando ya no pudimos soportar la soledad, la tristeza, la ansiedad, la ira, la depresión, el rechazo social, y nos hundimos dentro de nosotros mismos y culpamos a las cosas externas. De eso habíamos tocado fondo. Y así que de esa manera llegamos a un grupo enfermos. No llegamos porque seamos virtuosos, porque seamos buenas personas. Teníamos buenas intenciones, sí, pero no podíamos vivir de acuerdo a esas ideas. No sabíamos cómo. No teníamos el poder para hacerlo. Por eso, cuando encontramos el programa de recuperación, muchos que conocíamos y entendíamos la palabra de Dios, sí, la entendíamos en su acción doctrinal, pero no en su acción práctica. Lo mismo sucede que como el que estudia los pasos y el libro azul y la historia de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Llega a su mayoría de edad, el lenguaje del corazón.
y se sabe todos los libros, pero no los vive. Los platica y se emociona y se siente grande por eso, pero llega a su casa y es una persona que no comprende a nadie, que quiere que todos se dobleguen ante él y que se hagan las cosas como él dice. Se convierte en un jerarca anarquista, donde solamente su ley manda. Y la lucha de poderes entre la esposa y el esposo. Y la lucha de pertenencia de los hijos. De pertenencia en el sentido de ellos pertenecer. Y empieza a hacer estrago en la persona. Porque es como aquel que salió después de un ciclón, sale y dice, no ha pasado nada, estamos con vida, es lo más valioso. Sí, sí ha pasado. Mira, ya no está la casa, no hay que comer. Sí ha pasado, hay que construir, hay que empezar a construir. Así que llegar a un lugar y abstenerse o resolver la depresión o resolver la ansiedad no es suficiente. Hay que construir un carácter sano. Hay que construir nuestra mente con pensamientos limpios. Y hay que reeducar al instinto incrustado en el corazón. Esas órdenes de reacción, de ira, de manipulación, de control, tenemos que desarrollar un equilibrio. Tenemos que desintoxicar esa neurona que está dando esas órdenes. Y para eso necesitamos práctica. Porque puedes pensar muy bonito, pero sigues reaccionando igual. Puedes pensar muy bonito, pero tu cuerpo sigue hablándote lo mismo ante situaciones diversas. Entonces, tú haces de tu familia tus enemigos, porque no tienes amistad contigo mismo y porque no tienes dominio, porque no tienes gobierno. El primer paso dice que admitimos que éramos impotentes, o sea, antes carecía yo de poder y que antes mi vida se había vuelto ingobernable. O sea que hoy tengo dominio y tengo gobierno de mi vida. Y tomo las decisiones que considero las adecuadas. Y entre ellas puede haber decisiones equivocadas, porque es parte de la enfermedad. Pero si pudiéramos ver la curva de la enfermedad, 50 y 50, 50 de enfermedad, 50 de salud. Pero hoy si vemos la escala de la enfermedad y hacemos el análisis que nos dice por ahí, el test, ¿verdad? Que está por ahí en la etiología, vamos a darnos cuenta de que hemos avanzado en la salud y que hemos dejado la enfermedad detenida atrás, que hemos vencido a la enfermedad, que hemos sanado emocionalmente, que no estamos enojados con la vida ni estamos resentidos con las personas y podemos tener la paciencia para atender a las otras personas y comprenderlas como ellas son. Así que entender que esta enfermedad, sí, tiene una cura científica. ¿Por qué? Porque los 12 pasos son una técnica. Son una técnica de recuperación. Pero los libros adicionales, como las leyes y la etiología,
son esas claves que nos da Grover en su análisis y práctica de los pasos de recuperación. Y esas claves son tan importantes que nos liberan con una facilidad cuando las ponemos por obra, cuando las comprendemos y las ponemos por obra. Y logramos el fruto que andábamos buscando, la sanidad de nuestras emociones. No, yo no le bajo 2 rayitas a la ira. No, simplemente no practico la ira. ¿Me puedo sentir molesto? Sí. Me puede molestar actitudes, personas, cosas, situaciones. Sí, pero no permito que llegue la ira. No permito que mi boca muerda a alguien, ni permito que mis manos golpeen a nadie. Porque primero pienso y razono las cosas sobre lo que está pasando afuera de mí. Porque como dice el paso 10, lo que te toca te checa. Si algo de afuera me está molestando es porque yo estoy mal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy juzgando a una persona? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no me gusta o no me agrada que haga tal o cual cosa? Es que es inmoral y es que, bueno, ten la moral para ti. Porque nadie te puso como maestro y como juez ni como verdugo de esa persona. Puedes dialogar con la persona y si lo acepta bien y si no lo acepta, pues allá él. Pero no tengo por qué engancharme en su vida o en sus actitudes o en sus acciones. Ahí está el desprendimiento amoroso. Tú puedes seguir con tu vida. Yo decido estar saludable hoy. Si tú decides estar enfermo, pues es tu problema, no es mío, ¿verdad? Bueno, pues es eso. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a ser moralmente espiritual o espiritual y moral. La moral es el arte de amar, de amarte a ti mismo, de amar a Dios, de amar al prójimo. Esa es la moral. ¿Por qué? Porque me permite respetarlo en su esencia, en su ser, sea como sea, como en sus cosas materiales. Me permite respetarlos. Qué maravilloso es aprender esta acción de que esto es científico. Como dijo la persona, esto no tiene nada de científico, simplemente no lo tomaré en cuenta. Pero después me desperté y dije, pues aquí el intolerante soy yo, porque no he tomado en cuenta los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Los hechos es que estas personas están logrando lo que yo no puedo lograr con toda mi estructura egocéntrica e intelectual. Ellos están logrando eso a través de una práctica, de una técnica, y están logrando eso, lo que yo no puedo lograr. Entonces, abrí mi mente, dejé de discutir y pude ver y sentir. ¿Ver qué? Ver el milagro que estaba ocurriendo en mis ojos, a través de las personas, cómo estaban cambiando, y sentir qué? Esperanza, admiración, amor por esas personas. El paso 10, el paso 12 dice que un despertar espiritual tiene tres cosas en común. Primero, fue un cambio de conciencia, un cambio de entendimiento de valores.
un despertar de una nueva conciencia. Luego, primero, pudimos ver y podemos sentir. Un tercero, pudimos hacer lo que antes no podíamos hacer. ¿Qué no podías hacer? El alcohólico pues no podía dejar de beber. El comedor compulsivo pues no podía controlar su manera de comer. El neurótico aprendió a ya no ser depresivo. El ansioso aprendió a controlar su ansiedad. Entonces empezamos a hacer las cosas que antes no podíamos hacer. En una práctica sincera, honesta del programa de recuperación, que nos da un calibre de personas honradas. Como decía uno de mis maestros, toda persona que te habla con la verdad merece ser apoyado o apoyada. Toda persona que te hable con la verdad merece ser apoyada. Y así es. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la grabación para que ustedes continúen conversando, ¿verdad? Voy a apagar esta grabación.